Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Hemos llegado ahora sí al último texto del primer tomo. Y este último texto tiene por título Apéndice C, la naturaleza de Q. Así está escrito, pero de acuerdo a todo el contexto, bien podríamos leer este título como la naturaleza de cantidad. Ajá. Y debo señalar, este texto no fue escrito por Sigmund Freud, sino fue escrito por James Strachey, quien se dedica a compilar y a traducir toda la obra de Sigmund Freud del alemán, que era su idioma natal, su idioma original, al inglés. Y del inglés fue como nosotros la obtuvimos gracias a la editorial Amorortu. Ahora, vamos entonces a abordar este texto de James Strachey sobre la naturaleza de cantidad. Dice el texto, de las dos, entre comillas, ideas rectoras con que Freud inaugura el proyecto, es decir, el proyecto de psicología. Estas dos ideas rectoras son la neurona y Q, o la neurona y cantidad. Ningún misterio existe en torno a la primera, es decir, en cuanto a la neurona, pero la segunda requiere algún examen, especialmente porque todo sugiere que fue la precursora de un concepto que habría de cumplir un papel fundamental en el psicoanálisis. No nos referimos al singular enigma mencionado en mi introducción, en la página 332, sobre el distingo entre Q y QN, o en otras palabras, el distingo entre la cantidad y la cantidad intercelular. Aquí es algo importante. En todo el proyecto se habla de cantidad, digamos, como la podemos percibir como una fuerza externa. Ajá. Pero esta cantidad es traducida dentro del propio organismo a una cantidad intercelular, que es, digamos, parte de la teoría o de la hipótesis que hace Freud al respecto del funcionamiento del sistema nervioso. Continúa el texto, dice, lo que aquí nos interesa tratar es el problema de QN, es decir, de cantidad intercelular. Una Q que, como Freud indica de manera expresa al final de su primer párrafo, guarda cierta particular conexión con el sistema nervioso. Recordemos, Q es cantidad. Ajá. ¿De qué modo imaginaba Freud esta cantidad en el otoño de 1895? Aparte del hecho evidente de que quería presentar a cantidad como algo material, entre comillas, sometida a la ley general del movimiento, notamos enseguida que cantidad aparece en dos formas diferenciables. La primera es la cantidad corriente, esto entre comillas, que recorre una neurona o pasa de una de ellas a otra. Esto es descrito de diversas maneras. Por ejemplo, habla de, entre comillas, la excitación neuronal como cantidades fluyentes. Esto fue en la página 340. De Q corriente, 345. De una corriente, página 342. Del decurso excitatorio, página 344. La otra forma más estática se expresa en, entre comillas, una neurona investida, que está llena con cierta Q o con cierta cantidad. Aquí James Strachey nos hace una observación al respecto de su propio desarrollo, ¿no? Véase algunas puntualizaciones con respecto a la investidura en mi apéndice al trabajo de Freud sobre las neuropsicosis de defensa. Esto lo encontraremos en el volumen 3, página 64 y 65. Continúa James Strachey. Ya ahí finaliza su primera observación de su propio trabajo, ¿no? Dice, la importancia de este distingo entre los dos estados de Q, o estados de cantidad, solo emerge en forma gradual a lo largo del proyecto de psicología. Si uno casi estaría tentado a pensar que solo se percató de ella mientras lo escribía.
La primera señal de la importancia dada a esto se vincula con el análisis del mecanismo que mostraría la diferencia entre alucinaciones y percepciones y el papel que cumple ese mecanismo en la acción inhibitoria proveniente del yo. Esto lo encontraremos en las secciones 14 y 15 de la primera parte. En las páginas del volumen 1, 368 y 369, se ofrecen detalles sobre esta acción inhibitoria o interferencia por una investidura colateral dirigida por una investidura de atención del yo, cuyo resultado es modificar el estado fluyente de cantidad y convertirlo en un estado estático en una neurona. Aquí, este distingo se relacionaba con el que existe entre proceso primario o no inhibido y el proceso secundario inhibido, o proceso inhibido. Pero después, en la página 380, se describe de otra manera el mismo distingo, con la noción de que la investidura colateral, entre comillas, liga un monto de la cantidad que corre a través de la neurona, se cierran comillas. Ahora bien, no será sino en la parte 3 del proyecto de psicología, esto en la página 416 y 417, donde se desarrollarán todas las consecuencias del distingo entre un estado ligado y un estado móvil de cantidad. La necesidad de la hipótesis de los dos estados de cantidad surge en relación con el examen que hace Freud de la operación de pensar, que demanda la existencia dentro de la neurona de un estado, entre comillas, que con una investidura elevada, empero, solo permite una corriente pequeña. Esto está citado en la página 416. Así pues, parecería haber dos maneras de medir cantidad: por el nivel de investidura dentro de la neurona y por el monto de corriente entre las investiduras. A veces se ofreció esto como prueba de que, en realidad, Freud creía que cantidad era simplemente electricidad y que esas dos maneras de medición correspondían al amperaje y al voltaje. Aquí quiero hacer una observación. Es así como... es una gran frustración, al menos para mí. ¿Por qué un alumno de Freud se mete en camisa de 11 varas? Es una expresión de México que quiere decir problemas innecesarios. Y con esto me refiero a que Freud no quería publicar el proyecto de psicología. Ok, tiene un valor histórico. Ok, tiene un valor, digamos, de prehistoria, de sus primeras formaciones o sus primeras elaboraciones prepsicoanalíticas. Ok, lo puedo comprender, pero en ningún momento Freud quiso compartir eso con nadie. No sé si me explico. ¿Y por qué este alumno, James Strachey, alumno directo de Freud, está preguntando si es electricidad esa Q? Viene a mí otro alumno también de Sigmund Freud y otro alumno que fue perseguido no por Freud, sino por sus otros compañeros. No me acuerdo cómo se llamaba. Aquí está. Wilhelm Reich o Wilhelm Reich. Este texto que tengo aquí, en su momento tal vez lo comparta con ustedes, pero Wilhelm Reich, digamos, fue un alumno de Freud que elaboró su propia teoría, digámoslo así, de la energía sexual e incluso mediante sus propias elaboraciones, su propio curso, digámoslo así, de pensamiento y sus propias investigaciones, fue, entre comillas, capaz o presumía haber descubierto una forma de energía nueva, ¿no? Por esto que él asociaba como sexual, es decir, él dijo, esta partícula es nueva, esta partícula nadie la había descubierto hasta que yo llegué con mis instrumentos de medición, e instrumentos de medición físicos, no les estoy hablando, digamos, de algo inventado, de fantasías, no. En este caso, James Strachey se pregunta qué habrá sido esa cantidad. Yo simplemente lo manejaría como una energía de carácter orgánico.
no sé, electricidad, calor. En el cuerpo hay muchas energías. Químicas incluso. No tenemos que ponerle nombre. Respondemos a muchas energías y somos capaces de sentir muchas energías. No tenemos que definir Q. Por eso es lo que me llama mucho la atención y por eso también estoy frustrado. Digamos, yo dejé de hacer muchas observaciones que nos incluía James Strachey, diciéndoles a lo largo de toda la lectura del proyecto de psicología, yo voy a confiar en James Strachey, en que lo que me presentó es lo que él mejor pudo hacer. Y llega a este punto en el cual James Strachey nos dice, vamos a hablar sobre la naturaleza de Q. No sé qué es Q. ¡Ah! Oye, pues, ¿por qué no eras capaz tú, James Strachey, de confiar en tu maestro? Si yo confío en ti, señor Strachey, ¿por qué tú no confiaste en Freud cuando él no quería mostrar el texto que tú sí querías? Ok, vamos a dejarlo así, ¿vale? Por supuesto, esta, digamos, confianza que yo tuve en James Strachey, esta confianza que James Strachey no tuvo en su maestro, yo les invitaría a ustedes que me escuchan a tener como un pendiente. Por supuesto que yo estoy compartiendo con ustedes la obra de Sigmund Freud, una obra que pasó por una edición por James Strachey y otra, digamos, modificación que también tiene al momento de que yo la leo. Esta es, digamos, una trampa que también poca gente descubrirá en este canal. El hecho de que yo lea no quiere decir que sea lo que Sigmund Freud quería decir. Para esto sería, digamos, casi imposible eh, saber qué es lo que quería decir Freud si no vamos incluso al texto en alemán. Pero lo importante en este caso, sí les pediría yo, por un lado, no la confianza hacia mí, sino la confianza hacia sus propias producciones a partir de lo que yo les comparto. Es inevitable que haya diferencias, pero también yo les invitaría a respetar la voluntad de las personas. Si James Strachey dijo, no me importa lo que tú digas, maestro Freud, no me importa si incluso tú querías quemar eso que tú escribiste, porque no querías compartirlo con nadie, yo lo voy a publicar. A mí, les comenté desde un principio, eso no se me hace ético por parte de James Strachey. Y que luego James Strachey nos venga a decir, bueno, no se sabe qué quiere decir Q, pues bravo, papá, era la comunicación íntima entre dos amigos. No tenías por qué publicarla. Ya no solo la publicó, ya la leí, ya la compartí con ustedes. Ahí está el mundo, ¿no? Pero bueno, no es electricidad, queridos. ¿Escuchas? Q no es electricidad, Q tampoco es química, Q tampoco es calor, térmica, energía térmica, tampoco es lo que quería decir este sujeto, o, bueno, yo pensaría, no lo he leído todavía, Wilhelm Reich, Reich, se escribe R-E-I-C-H, no sé realmente cómo se pronuncia, pero energía, no somos físicos, ¿vale? Puede en un momento definirse, no es importante, al menos consideraría yo en este momento definir Q, pero vamos a continuar con la lectura, a ver qué es lo que quiere decirnos el señor Strachey. Dice, cierto es que unos 18 meses antes de la redacción del proyecto de psicología, en su primer trabajo sobre las neuropsicosis de defensa, Freud había establecido una vaga comparación entre algo precursor de esta cantidad, de esta Q, algo que tiene todas las propiedades de una cantidad y que se difunde por las huellas némicas de las representaciones, entre comillas, como lo haría una carga eléctrica por las superficies por las superficies de los cuerpos. Esto está en el volumen 3, ya llegaremos a ello. También es cierto que Breuer, en su contribución teórica a estudios sobre la histeria, publicado solo pocos meses antes de la redacción del proyecto de psicología, dedicó cierto espacio a una analogía eléctrica con
entre comillas, una cierta medida de excitación en las vías conductoras del encéfalo. Lo vamos a leer en el volumen 2, página 205. Continúa James Strachey. No obstante, en ningún lugar del proyecto hay nada que sugiera que Freud tenía presente una idea semejante. Es decir, no es electricidad. No es electricidad, es Q. Por el contrario, una y otra vez pone de relieve el hecho de que la naturaleza del, entre comillas, movimiento neuronal nos es desconocida. Aquí cita, por ejemplo, las páginas 420, 427 y 436 y hace Strachey una observación a su propio desarrollo. La observación número 2 es de temer que la teoría eléctrica haya recibido apuntalamiento a raíz de un infortunado error de traducción al inglés. En el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, volumen 5, páginas 589, tradujimos sin ningún justificativo la palabra alemana, la voy a latinizar, Niveau, por potencial, o en inglés potential. En las reimpresiones de ese volumen, la palabra fue corregida por level, es decir, la palabra inglesa que quiere decir nivel. Voy a continuar. Hay que admitir que las elucidaciones efectuadas en el proyecto de psicología sobre la índole del estado, entre comillas, ligado y su operación son algo oscuras. Uno de los mayores enigmas se vincula con la descripción del proceso del, entre comillas, juicio y la función que en este desempeña la investidura desde el yo. Esa influencia recibe diversas denominaciones o, entre comillas, investidura colateral, preinvestidura o sobreinvestidura, y está íntimamente relacionada con la idea de una investidura de la atención. Ahí James Strachey nos hace la observación número 3. Dice, digamos de paso, que parece tener algún asidero la idea de que Freud limitó el uso de este último término, la sobreinvestidura, a las investiduras provenientes del yo. Véase verbi gracia la frase sobre investidura libidinosa en el texto Tótem y Tabú. Volumen 13, página 93. Continúo con el texto. Al principio del proyecto, página 369, parecería que la atención no es sino un medio de dirigir las investiduras colaterales hacia el sitio en que se las necesita. Pero en otros lugares del trabajo, por ejemplo en la página 416 y 417, es como si la sobreinvestidura de la atención fuera en sí misma la fuerza que produce el estado, entre comillas, ligado. En verdad, todo el examen del nexo de la atención con cantidad o con Q requiere un examen. Energía psi libre, parece llamarla Freud en su carta a Fliess del 1 de enero, en el apéndice B. 1 de enero de 1896. Esta carta ya la compartimos en este espacio. Una carta difícil. Esto de energía psi libre no se menciona, no lo recuerdo en todo el proyecto de psicología. Pero, digamos, es algo que propone el mismo apéndice B. Freud le dice a Fliess, lo que tú me preguntas, lo que tú planteas, me pone en dificultades toda mi elaboración. Voy a continuar con la lectura. Dice James Strachey, la atención hace su modesta aparición en la sección 14 de la primera parte, pero pronto comienza a crecer en importancia hasta que en la parte 3 ya se ha vuelto casi predominante. Pese a ello, en los escritos posteriores de Freud, salvo unas escasas menciones esporádicas, la, entre comillas, atención casi desaparece, si bien hasta el final persisten huellas anónimas de ella a lo largo de 2 líneas diferentes que se remontan ambas, en última instancia, al proyecto de psicología. La primera y más evidente se vincula con, entre comillas, el examen de realidad, cuya historia ha sido plenamente documentada en mi nota introductoria al texto, complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños, en el volumen 14, páginas 217 y a la 219. La otra línea, menos notoria, aunque quizá más importante, concierne justamente al papel de la atención
o de otro dispositivo similar en la génesis del distingo entre el estado ligado y el estado libre de cantidad o libre de Q. Ajá. Y más allá de esto, entre los procesos primario y secundario. Examino esta función de la atención en una nota a pie de página en el texto Lo inconsciente. Freud alude a ella de modo indirecto en sus últimas obras, Moisés y la religión monoteísta y Esquema de psicoanálisis. Sean cuales fueren los pormenores del mecanismo que provoca la transformación de cantidad libre en cantidad ligada, es obvio que Freud atribuía la mayor significatividad a la distinción misma. Aquí viene una cita de Freud. Creo que este distingo, sí, adelante, escribió en el texto Lo inconsciente, sigue siendo hasta hoy nuestra intelección más profunda en la esencia de la energía nerviosa. Lo encontraremos en el volumen 14, página 185. Aquí viene otra observación de James Strachey. No, voy a saltarme las observaciones. Nos pide leer la introducción de James Strachey a Estudios sobre la histeria, volumen 2, página 21. Continuaré, dice, esta cita podría hacernos abrigar la expectativa de que los escritos posteriores de Freud arrojasen luz sobre nuestro problema inmediato, la naturaleza de Q. Esta abreviatura no vuelve a aparecer. ¿Por qué crees, James Strachey? Bueno, ya. Esa abreviatura no vuelve a aparecer, aunque no es difícil reconocerla bajo varios seudónimos, con la mayoría de los cuales ya estamos familiarizados por el proyecto. Uno de ellos, energía psíquica, es particularmente interesante porque en él se pone de manifiesto lo que semeja ser un cambio decisivo en el concepto. Q ya no es algo material, sino que ha devenido algo psíquico. En ningún lugar del proyecto hallamos la expresión energía psíquica. Energía psi, frase que se la presenta en la carta 39, y passim, así está escrito, passim debe ser una palabra en latín. Continúo, passim no significa sino energía proveniente del sistema neuronal psi, pero ella es muy usada en la interpretación de los sueños. Si bien allí declara que, entre comillas, nos mantenemos en el terreno psicológico, un examen cuidadoso muestra las huellas del antiguo encuadre neurológico. Hasta el conocido pasaje del libro sobre el chiste, en el volumen 8, página 141, en que parece dar la espalda a las neuronas y a las fibras nerviosas, de hecho, deja las puertas bien abiertas para una explicación fisiológica. Vimos que en la oración citada del texto Lo inconsciente, hablaba de energía nerviosa, no de energía psíquica. Por otro lado, en la recopilación en alemán de sus escritos publicados en 1925, modificó la frase final de Estudios sobre la histeria, cambiando sistema nervioso por vida anímica. Ahora bien, sea que esta revolución haya sido pequeña o grande, es indudable que muchas características fundamentales de Q o de cantidad sobrevinieron hasta el fin, transmutadas en las obras de Freud, como lo prueban las numerosísimas referencias dadas en las notas al pie de estas páginas. Pero debo decir, esas notas eran principalmente hechas por James Strachey. Voy a continuar, ya estamos prontos por terminar. Reviste especial interés la relación de Q con las pulsiones. Escasamente mencionadas aquí, claro, en fin, por ese nombre, aunque son a todas luces las sucesoras de la cantidad endógena. Estoy leyendo Q por cantidad, ¿vale? Y de los estímulos endógenos. En mi nota introductoria a pulsiones y destinos de pulsión, volumen 14, páginas 107 y siguientes, tracé en parte la historia de la concepción freudiana de las pulsiones y específicamente de sus diversas clasificaciones de estas. En un comienzo, pulsiones libidinales y pulsiones yoicas, luego pulsiones libidinales y pulsiones destructivas. Un punto no mencionado allí adquiere relevancia en el presente contexto. Freud descartó en 2 oportunidades la posibilidad de que existiese una energía psíquica indiferente, capaz de cobrar cualquiera de las dos formas de las pulsiones. Lo hizo en el texto Introducción del Narcisismo y en el texto El yo y el ello. Esa energía psíquica indiferente se asemeja mucho a un volver sobre la pista de Q o de cantidad.
Tales incertidumbres acerca de las pulsiones, entidades que, como Q o como cantidad, son, entre comillas, conceptos fronterizos entre lo anímico y lo somático, según nos dice en Pulsiones y Destinos de Pulsión. Y acerca de su clasificación, nos recuerdan que Freud fue siempre muy congruente en cuanto a destacar nuestra ignorancia respecto de la naturaleza básica de Q o de cantidad y sus sucedáneos o sus sucedáneos. Como hemos visto en el proyecto de psicología, se insiste a menudo en esto, y la misma declaración reaparece con frecuencia en obras posteriores. Citemos unos pocos casos: la interpretación de los sueños, lo inconsciente, Moisés y la religión monoteísta. La conclusión es enunciada de la manera más clara en Más allá del principio del placer. Aquí viene una cita de Freud. El carácter impreciso de todas estas elucidaciones nuestras, que llamamos metapsicológicas, se debe, por supuesto, a que no sabemos nada sobre la naturaleza del proceso excitatorio en los elementos del sistema psíquico, ni nos sentimos autorizados a adoptar una hipótesis respecto de ella. Así, operamos de continuo con una gran X, es decir, una gran incógnita, que transportamos a cada nueva fórmula. Ahí finaliza la cita de Freud. Continúa James Strachey. Se diría, pues, que nuestra indagación debe cesar aquí y que no tenemos más opción que dejar irresuelto el problema de Q o el problema de cantidad, como lo hizo Freud. Pero si bien la naturaleza última de Q le era desconocida a Freud, siempre dio por sentados algunos de sus rasgos esenciales e insistió en ellos hasta el fin de su vida. Si nos remontamos a una de las más antiguas ocasiones en que aparece el término, la del primer trabajo sobre las neuropsicosis de defensa, a que nos hemos referido en la página 393, vemos que allí se habla de algo, entre comillas, que tiene todas las propiedades de una cantidad, aunque no poseamos medio alguno para medirla. Algo que es susceptible de aumento, disminución, desplazamiento y descarga. Esto lo encontraremos específicamente en el volumen 3, página 61. Continúa James Strachey. Es evidente que la misteriosa Q, o la misteriosa cantidad, se le dio ese nombre en virtud de que poseía tales características. Desde el comienzo, Freud debió tomar en cuenta en muchos puntos de sus teorías los factores cuantitativos. Así, en el texto, La etiología de la histeria, leemos, viene otra cita de Freud. En la etiología de las neurosis tienen tanto peso las condiciones cuantitativas como las cualitativas. Para que la enfermedad devenga manifiesta es preciso que sean rebasados ciertos valores de umbral. Ahí finaliza la cita, la encontrarán en el volumen 3, página 209. Más importante aún, empero, es el hecho de que la cantidad esté implícita en toda la teoría del conflicto como causa no solo de las neurosis, sino de toda la gama de estados anímicos. Este hecho se vuelve explícito en varios pasajes. Por ejemplo, en el texto sobre los tipos de contracción de neurosis, volumen 12, páginas 243 a la 245. También en el texto de la 23ª de las conferencias de introducción al psicoanálisis, volumen 16, página 341. En el texto sobre algunos mecanismos neuróticos entre los celos, la paranoia y la homosexualidad, volumen 18, página 222. Y en el texto Análisis terminable e interminable, volumen 23, página 228 a la 229. En este último caso, la importancia de los factores cuantitativos es vinculada con la situación terapéutica, pero al mismo vínculo ya había sido establecido más de 40 años atrás en la contribución de Freud en Estudios sobre la histeria, volumen 2, página 270. Freud emplea el término económico como equivalente a cuantitativo y a partir de entonces los usó como sinónimos. Por lo tanto, cualquiera que sea la naturaleza última de Q o de cantidad, tenemos derecho a ver en este concepto el antecesor de uno de los tres elementos fundamentales de la metapsicología. Finalizamos entonces aquí el primer volumen
finalizamos aquí este apéndice C, que en muchos sentidos simplemente quiere decir no pongamos tanto caso a, digamos, la conceptualización la conceptualización del fenómeno sensible en el ser humano. No sabemos cómo sentimos, lo que sabemos es que sentimos. Ese es, digamos, que el problema principal. No es importante si es energía eléctrica, energía calórica, energía química, no es importante eso. Lo importante es que sentimos. Vaya, dejémoslo hasta aquí entonces. Gracias por su tiempo y su paciencia para conmigo y con James Strachey. Ya abordaremos todos los problemas que conlleva el hecho de que sentimos.